Bienvenidos todos. Como parte de las actividades conmemorativas por los 60 años del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, las cuales coinciden también con el aniversario de los 33 años del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, que es la presentación de la investigación patrocinada tanto por PROVEA como por el CENDES, titulada La pobreza en Venezuela en el siglo XXI, a cargo del profesor Carlos Aponte Blanca. ¿No? Podemos dar inicio con las palabras iniciales del profesor Carlos Walter. Adelante. Buenos días, amigas y amigos. Para el Centro de Estudios del Desarrollo es motivo de satisfacción la realización de esta actividad que forma parte de nuestro programa de celebración de nuestro 60º aniversario, con una actividad que es una actividad compartida. Es una actividad que PROVEA y CENDES, por iniciativa propia, decidieron que formaran parte de nuestro programa. Y esto tiene una explicación. La historia de CENDES de 60 años, y a partir de la aparición de PROVEA, que hoy coincide también, o en la fecha en que hacemos nuestra celebración, encontramos también que está cumpliendo 43 años. Y por supuesto, en ese periodo de acompañamiento, a partir del nacimiento de PROVEA, CENDES ha estado muy cercano a PROVEA. Y es explicable perfectamente porque nuestro paradigma del desarrollo, desde los comienzos, independientemente del sesgo y la impronta que tenía el pensamiento cepalino, estuvo siempre como norte el tema de la sociedad. Y es imposible pensar en la sociedad venezolana de los últimos años sin la presencia de PROVEA. Bueno, el tema que nos convoca es un tema que es vital en todo el debate, que incluso en los días que nos anteceden al día de hoy, por el programa de actividades que hemos desarrollado, cuando hablamos de estilos de desarrollo y nuevos estilos de desarrollo, o nuevos paradigmas en relación al desarrollo, es evidente que el tema de la pobreza es un elemento central. Entonces, por eso la pertinencia del tema y además el hecho concreto que prácticamente hoy estamos bautizando la publicación de esa investigación es un motivo también de satisfacción tanto por PROVEA como por nosotros. Muchas gracias, amigos de PROVEA. Muchas gracias, compañeros del CENDES. Bueno, ahora palabras del abogado Marino Alvarado, de PROVEA. Adelante. Bueno, buenos días a todas, a todos. Para nosotros como PROVEA es un gran placer poder compartir esta actividad con el CENDES, con una institución tan prestigiosa en materia de investigación de Venezuela. Y nos satisface también bautizar esta investigación realizada por Carlos Aponte sobre la pobreza en el siglo XXI. Una investigación que forma parte de una serie que hemos denominado Investigaciones en Derechos Humanos, y en la cual vamos a seguir profundizando diversos temas de derechos humanos, particularmente este que tiene que ver con la pobreza. La pobreza es uno de los graves problemas de derechos humanos que hay en el país y en el mundo. En el caso particular de Venezuela, la pobreza significa una violación masiva, constante, diaria, a amplios sectores de la población venezolana, que además se ven excluidos en el disfrute y satisfacción de otros derechos humanos, sobre todo las personas que están en condiciones de extrema pobreza, a quienes la propia condición de ser pobres los lleva, por un lado, a que sean discriminados en muchas de las políticas que se desarrollan,
que se han discriminado también en la manera del actuar del Estado venezolano frente a este sector bastante vulnerable de la población, pero que también se ve limitado en el disfrute de derechos fundamentales como la salud, la educación, el derecho a la cultura y otros derechos. Naciones Unidas ha establecido que cuando una población vive en situación de pobreza, y sobre todo de pobreza extrema, hay un proceso de violación múltiple de sus derechos y afectación constante de la dignidad. Y nosotros desde Provea creemos que el tema de la pobreza, que desafortunadamente ha venido creciendo en el país, es uno de los principales temas a abordar y atacar, donde se requieren los mayores consensos posibles, incluso pensando en los diálogos de México, que han empezado y que ojalá tengan algún fruto. Si algún punto concreto debería estar en la mesa del debate, en cualquier diálogo donde estén el gobierno y oposición, es cómo abordar para disminuir la pobreza en el país con políticas de corto, mediano y largo plazo, que permita reincorporar a millones a la sociedad de manera plena, porque como decía, la pobreza excluye a millones de personas. Aspiramos, ojalá, este proceso de diálogo en México tome en cuenta ese elemento. Y finalizo diciendo que siendo un problema tan grave que afecta a millones, se requiere juntar voluntades y capacidades. Y este trabajo que hoy nos va a presentar Carlos Aponte, con mucha satisfacción, hemos desarrollado de manera conjunta el CENDES y Provea, creo que permite promover este debate tan importante y que el desarrollo mismo del debate nos vaya acercando a la posibilidad de aplicación, por un lado diseño, por otro lado aplicación de políticas públicas que tengan un impacto positivo para reducir la pobreza en el país, que creo que es lo que todos deberíamos aspirar, que debe ser parte de una agenda colectiva. Y finalmente, felicitar al CENDE por sus 60 años, nosotros todavía estamos cumpliendo 33, mucho éxito al CENDE en toda esta jornada que tienen durante estos días y reafirmar nuestro compromiso de seguir realizando actividades conjuntas, como bien lo dijo Carlos, desde hace mucho tiempo hemos coordinado algunas y con toda la disposición de seguir coordinando siempre por el bien colectivo. Bueno, entonces seguidamente nos va a dar Carlos Aponte Blanc su investigación del siglo XXI. Contará con 40 minutos para su intervención. Se invita a los participantes que quieran hacer preguntas que las vayan formulando a través del chat. Adelante, Carlos. Muy buenos días, amigos. Primero que nada, agradezco tanto a Provea como a mi espacio académico, el CENDES, por la posibilidad de compartir los 2 aniversarios, aprovechando para presentar esta publicación sobre la pobreza en Venezuela en el siglo XXI. Fíjense, voy a compartir pantalla ahorita y entonces voy a empezar a explicar un poco sobre la delimitación que va a tener esta presentación. Bueno, fíjense, se va a abordar la pobreza en la Venezuela del siglo XXI. Le he puesto un subtítulo de aproximación a un estudio. La idea de aproximación a un estudio tiene que ver, por una parte, con el hecho de que es un tema que tiene unas dimensiones que admite desarrollos mucho más exhaustivos que el que se ha planteado en este abordaje que se realizó. Pero además, porque en particular la presentación va a estar ceñida a una parte de los contenidos, fundamentalmente aquellos que nos permiten caracterizar las visiones principales que se han planteado para abordar la pobreza en Venezuela durante este siglo. ¿Okay? Entonces, lo primero, lo primero para plantearse este abordaje es
tomar en consideración que es fundamental contar con una definición de partida. Esto es una definición muy polémica, muy debatible. Hay una variedad de definiciones. Esta es una definición que me ha funcionado relativamente bien en las oportunidades en que he tenido que abordar el tema de la pobreza en los últimos años. De acuerdo con este concepto, la pobreza puede entenderse como un conjunto de carencias socioeconómicas que impide el acceso a bienes y servicios básicos y que obstaculiza el ejercicio de los derechos sociales y humanos, limitando significativamente las oportunidades y capacidades de las personas para desarrollar un proyecto de vida satisfactorio. En esta definición de pobreza, por supuesto que tiene un referente fundamental en la idea de carencias socioeconómicas, de todas maneras intenta realizarse un vínculo con el enfoque de derechos y también con el enfoque de desarrollo humano. Una de las ideas que nos planteamos era ver cómo podíamos concebir las visiones más influyentes en la caracterización de la pobreza sobre Venezuela en el siglo XXI. Y a ese respecto fue muy útil la idea que plantea el C. Oyen, que dice muchísimas definiciones de pobreza, pero hay algunas corrientes que son primordiales en el uso de, y eso es, digamos, una propensión más o menos universal. En este sentido, hay varios conceptos y métodos para caracterizar la pobreza. En América Latina, los más influyentes han sido, desde el punto de vista univariante, es decir, que utiliza una variable fundamental. Aquí el centro de los aportes ha estado en el método de pobreza, en el método y concepto de pobreza monetaria o de ingreso, también conocido como línea de pobreza. Este es el método más utilizado y es el concepto y la visión más utilizada. Es el más utilizado y el más persistente, es más que centenario. Y pese a sus limitaciones, que referiremos más adelante, y a la condición univariante, que es muy discutida, el hecho de que solo sea una variable, mientras que la pobreza es reconocida como un problema complejo, ha tenido una persistencia y un efecto y unos resultados muy relevantes durante, como les decía, más de un siglo. Luego, en el campo multivariante, en donde se abordan distintos tipos de variables para concebir la pobreza, hacia los años 80 cobró relevancia un esfuerzo especialmente impulsado por la CEPAL, que era la visión de la pobreza de acuerdo a necesidades básicas insatisfechas. La verdad es que esto con el tiempo ha ido siendo una visión que se ha convertido en América Latina al menos, en una visión comparativamente accesoria. Pero, sin embargo, en Venezuela es una visión que se sigue priorizando. Esto es un elemento que es llamativo y que va a contribuir a algunos de los contrastes que vamos a plantear con posterioridad. Aunque las necesidades básicas insatisfechas ir decayendo, ha ido cobrando en el campo multivariante una creciente relevancia en lo que va de siglo y especialmente en el caso latinoamericano desde el 2010 y en particular desde los abordajes de CEPAL del 2013-2014, la visión de pobreza multidimensional, una visión muy interesante que, entre otros asuntos, como veremos muy brevemente, puede integrar la línea de pobreza como uno de los componentes de esta definición. Fíjense, cuando vemos estas como las corrientes y visiones fundamentales para interpretar lo que ha ocurrido con la pobreza en Venezuela en el siglo XXI, hay que destacar que las dos primeras visiones son aquellas que aportan
una serie de informaciones más completas porque vienen generando una producción desde hace un número de años importante. En cambio, la pobreza multidimensional, en particular en el caso venezolano, se ha iniciado fundamentalmente desde el 2014 y desde ese punto de vista su aporte es más limitado. Hay que recordar necesariamente y en unos términos bastante elementales qué es lo que caracteriza el concepto de pobreza monetaria o de ingreso y cuál es el mecanismo de medición que se plantea para abordar este concepto. Entonces, fíjense, lo básico en la idea de la pobreza monetaria es que se calcula el ingreso requerido por un hogar tipo, por un hogar típico, para cubrir el costo de, por una parte, una canasta alimentaria que cumpla con requerimientos nutricionales fundamentales. ¿Okay? Entonces, esta es la primera dimensión, un ingreso requerido para cubrir una canasta alimentaria. Y luego, el cálculo del ingreso requerido para cubrir una canasta básica, que además de los bienes alimentarios, incluye bienes no alimentarios fundamentales, como transporte, educación, salud, vivienda, entre otros. En el ejercicio que se ha hecho en América Latina de estos dos tipos de apreciaciones, de estimaciones de las canastas, normalmente la canasta básica ha tendido a moverse alrededor del doble del valor de la canasta alimentaria. Y fíjense, estos valores que se establecen, este cálculo de ingreso, permite definir unos límites, también conocidos como líneas, unas líneas de ingreso, unas líneas de pobreza, que permiten establecer qué proporción de la población puede estar por debajo de esos umbrales. Entonces, a ese respecto, por ejemplo, en el caso de la pobreza extrema, en materia monetaria, se clasifican aquellos hogares con un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria. Los hogares que no cuentan con un ingreso que le permita satisfacer los requerimientos nutricionales básicos, se consideran en pobreza extrema. En el caso de la pobreza, se trata de los hogares con un ingreso inferior al valor de la canasta básica, que incluye entonces la canasta alimentaria, pero además la canasta de bienes no alimentarios. Y por supuesto, del resto estaría la población no pobre, que son los hogares que cuentan con un ingreso superior a la canasta básica. En los últimos años se ha valorizado mucho el sector definido como vulnerable a la pobreza, que por lo menos en los términos de CEPAL es aquel grupo, aquel estrato de ingreso que cuenta con el equivalente al monto de hasta 3 canastas básicas. Y este sector es particularmente en los análisis porque cuando se presentan crisis económicas, justamente es un sector que puede tender a ser absorbido con bastante facilidad por la situación de pobreza a la que es vulnerable por el tipo de ingreso con el que cuenta. Decíamos antes que esta idea de pobreza monetaria o de ingreso ha sido la más difundida e influyente en América Latina y habría que agregar también en el mundo, pero sin embargo se han dado a conocer limitaciones bastante claras. Una de las principales es la dificultad de captar adecuadamente, plenamente, los ingresos sin imprecisiones, de manera satisfactoria, y especialmente se han planteado con frecuencia problemas de subestimación de los ingresos, muy especialmente entre los sectores de altos recursos. También ha habido una amplia discusión sobre la que no podemos adentrarnos ahorita, acerca de la arbitrariedad normativa que rodea el proceso de definición de las canastas en este procedimiento de cálculo. Ahora, a pesar de estas limitaciones,
se ha hecho evidente en su trayectoria los méritos que tiene esta visión. Una de las cosas que ha hecho que tenga tanta persistencia es la capacidad de representación que tiene el ingreso para cubrir una de necesidades. Es decir, percibir un ingreso permite satisfacer necesidades de educación, permite satisfacer necesidades de salud, permite satisfacer necesidades eh, de alimentación. Entonces, digamos, el ingreso es una variable que tiene una alta capacidad de representar esa variedad de requerimientos en economías monetarizadas. Por eso es que, digamos, es uno de los factores que lo ha dotado de tanta persistencia. Y otro asunto que ha contribuido mucho es la factibilidad de acceso a información. Pese a sus imprecisiones, por diversas vías, el ingreso ha sido captado por determinado tipo de encuestas y, por ejemplo, en América Latina ha sido muy relevante el papel que han cumplido desde los años 70, en particular las encuestas de hogares por muestreo que se han generalizado en nuestra región. Fíjense, cuando partimos de este concepto y vemos lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas décadas, en este cuadro podemos ver las personas en pobreza total y extrema según ingresos como % de la población total entre 1990 y 2021. ¿Okay? Lo que está en la parte inferior es la representación de la pobreza extrema y lo que está en la parte superior es la representación de la pobreza total. Fíjense, hacer una revisión histórica, revisar la trayectoria para ver cómo se comportan los conceptos, es fundamental para uno poder plantearse cómo abordar y cómo afrontar los problemas que plantea un fenómeno como el de la pobreza. Por ejemplo, una cosa que es básica aquí, aunque no pusimos las cifras en el trabajo, están las cifras de CEPAL de los años 70 hasta finales de los 80, hay una clara propensión, una clara tendencia a un incremento importante de la pobreza de ingreso durante los años 80. Y luego aquí, a través de los datos del INE que están en azul, podemos ver que el periodo de los años 90 es un periodo en el que hay una tendencia fluctuante de la pobreza, pero unos niveles de pobreza altos, que no ceden de manera significativa, caracterizándose en particular como unos periodos muy críticos, los años 94 al 96, y también en materia de pobreza extrema, como puede verse en el caso de esta parte del gráfico. ¿Por qué es importante considerar esta trayectoria histórica? Porque hacia futuro es relevante saber que tenemos un problema de abordaje de la pobreza que no es solo el terrible proceso que estamos viviendo con el empobrecimiento masivo que ha ocurrido a partir del 2013 en adelante, sino que el país ha tenido un problema de afrontamiento, de superación de los problemas de pobreza asociados con la crisis del modelo de desarrollo. Una crisis severa del modelo de desarrollo rentista e hiperproteccionista que se fue desarrollando en Venezuela y que es un reto fundamental poder viabilizar una alternativa satisfactoria que permita afrontar hacia el futuro ese problema. Esto debe ser considerado de una manera significativa. Hay muchas otras cosas que uno podría abordar en este campo, en el gráfico, pero por supuesto,
para nuestro propósito es, y dadas las circunstancias actuales del país, es especialmente relevante ver lo que la INCOBI, puesto que el INE dejó de publicar desde, en materia de pobreza, no conseguí datos después del 2013, pero en todo caso, de la pobreza por hogares llega hasta el primer semestre de 2015 y después se descontinuó las cifras que producía el INE en esta materia. Entonces, bueno, felizmente se ha contado con la INCOBI, que ha permitido cubrir un vacío informativo que es primordial en este campo y en otros campos de la vida social venezolana, en los que también han habido importantes omisiones por parte de los registros oficiales. Fíjense que uno ve en las cifras de INCOBI claramente que desde el 2014, que es cuando empiezan a medirse, ya se está situando, de acuerdo a esta estimación, en más de la mitad de la población en situación de pobreza. Pero en 2015 y 2016 ya se sobrepasa en materia de pobreza extrema la mitad de la población en pobreza y se va ascendiendo crecientemente hasta llegar en 2017 a un 90% o más de la población que está en pobreza total, y la pobreza extrema va a estar fluctuando entre el 66 y el 77% en estos años, y ya desde el 2017 habiéndose marcado este elemento. Fíjense, aquí se entrelazan el empobrecimiento masivo y el surgimiento de la emergencia humanitaria compleja que se puede situar en el año 2015-2016. Los indicios son muy claros de la gravedad de lo que nos ha ocurrido. Los procesos de migración de más de 5 millones de venezolanos, una migración forzosa generada por las necesidades de buscar alternativas para poder sobrevivir en no pocos casos, son uno de los indicios fundamentales, y una gran variedad de datos, incluyendo los de la FAO, evidencian que el proceso de deterioro nutricional de la población ha sido muy grave, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí tenemos un cuadro que es un cuadro básico de lo que está ocurriendo en el país, y esta es una caracterización que en buena medida o con la que en buena medida contribuye este método, este concepto de la pobreza de ingreso. Ahora, estaba hablando de este estado de emergencia, de este estado de emergencia humanitaria compleja, de esta situación de empobrecimiento masivo, y tenemos, desde el punto de vista del otro concepto que habíamos mencionado, el de hogares en pobreza total y extrema según necesidades básicas insatisfechas, pareciera que en los últimos años hay un proceso de descenso, un descenso suave, pero un descenso persistente de la pobreza en el país. Aquí esto plantea una contradicción importante entre la visión de pobreza monetaria y la visión de necesidades básicas insatisfechas, y vale la pena entonces revisar qué es lo que está pasando. Por supuesto, vale la pena acotar, aunque luego insistiremos en esto, en que esta es una visión que desde el 2015 ha empezado a privilegiar el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro. Bueno, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se define en sus rasgos básicos por supuesto, identificar algunas necesidades básicas para caracterizar la pobreza. Y cuando se planteó la definición de qué variables se iban a seleccionar, tuvo un peso, así como las encuestas de hogares fueron muy importantes para nutrir las líneas de pobreza monetaria. En este caso,
uno de los aportes básicos o lo que se buscó aprovechar fueron los censos. Y se partió, por supuesto, de la idea, no es satisfactorio exclusivamente la visión monetaria. Es importante tener un retrato directo de las necesidades que vive la población. Pero desde un comienzo, esto ha planteado una discusión, o abierto una discusión ya en los años 80, está abierta una discusión de si esto realmente eran las necesidades satisfechas, si podían ser necesidades básicas suficientes, si era una visión satisfactoria acerca de una definición de la pobreza y sobre todo de la idea de que esto proporcione un concepto de pobreza, una medición de la pobreza como conjunto. Fíjense, ¿cuáles son las variables e indicadores que se definieron para las NBI en general en América Latina y en particular en Venezuela? Por un lado, una de las evidencias de una necesidad básica insatisfecha era la condición precaria de la vivienda, y que con frecuencia simplemente se sintetiza con la vivienda tipo rancho. Luego, otra dimensión importante tiene que ver con el acceso que tenga la vivienda a servicios de acueducto y de cloaca. Hay que decir, en los años 80 se estaba en un proceso de transición rural-urbano en buena parte de los países latinoamericanos y, por supuesto, en ese proceso, especialmente en el marco de la urbanización, hay un proceso de instalación de este tipo de servicios que podía ser detectado por vía de estas variables. Está una variable de hacinamiento que se define por que haya más de 3 personas por cuarto para dormir en una vivienda. En materia educativa destaca el hecho de que los niños entre 7 y 12 años no vayan a la escuela. Y hay 2 indicadores de alta dependencia económica: que el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educación y que haya más de 3 miembros por ocupado. Fíjense, vamos a ver además los resultados de cómo opera este método, y por eso no voy a insistir mucho en desagregar las deficiencias que se le pueden designar, o que se pueden identificar. Pero les recomiendo, si tienen la oportunidad y las ganas, que hagan una revisión de una síntesis que hacemos de un balance crítico de Férez y Mancero del 2001, consultores asociados con la CEPAL, y que presentan un balance rotundo sobre la inconveniencia de estimar la medición de la pobreza a partir de la aplicación de las necesidades básicas insatisfechas. Miren, y entre otras muchas cosas que uno podría plantear, por ejemplo, uno de los problemas que plantean estos autores es que hay un problema de universalidad en la posibilidad de utilizar estas variables e indicadores. Un problema de universalidad de los hogares que se pueden captar en el censo o en una encuesta. Por ejemplo, se dice, un indicador de necesidad básica insatisfecha es que haya más de 3 personas por cuarto para dormir. ¿Y qué pasa con los hogares que solo tienen 2 miembros o tienen 2 integrantes? No entran en esta clasificación. ¿Qué pasa en el caso de los hogares que no tienen niños? Entonces no entra la variable de escuela. ¿Qué pasa cuando se habla de más de 3 miembros por ocupado? Pero si es que hay hogares que tienen 3 miembros o menos. Es decir, no aplica tampoco la universalidad. Este es sencillamente, digamos, un pequeño detalle. Fuera de eso, hay una crítica que creo que vale la pena destacar, que es la idea de que estos indicadores
tienden a desactualizarse, obviamente, y el problema, en caso de que se actualicen, es la dificultad para la comparación intertemporal, porque entonces se redefinen los indicadores y por lo tanto es difícil comparar unos con otros. Sin embargo, en los procesos, digamos, de transición hacia la búsqueda que desemboca en la visión multidimensional, por ejemplo, uno de los, cuando se intentaban reformular y actualizar algunos de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, en el caso de la educación se planteaba que en vez de los niños entre 7 y 12 años, se abordara los niños entre 6 y 17 años. ¿Okay? Y eso es algo que fueron explorando algunos países latinoamericanos. Bueno, en definitiva, fíjense, partiendo de estas necesidades, la definición básica es: la pobreza corresponde o puede caracterizarse en los casos en que un hogar tenga una necesidad básica insatisfecha. ¿Okay? Entonces, si un hogar tiene una de estas necesidades básicas insatisfechas, está en pobreza. Si tiene 2 o más necesidades básicas insatisfechas, está en pobreza extrema. Y si no tiene necesidades básicas insatisfechas, es no pobre. Entonces, volvemos al gráfico antes. El balance fundamental es, bueno, en 1998 había 11% de hogares en pobreza extrema según necesidades básicas insatisfechas, y supuestamente en la actualidad hay 4% de hogares, de acuerdo a esta contabilización, que están en pobreza. Es decir, ha habido una evolución positiva que, nuevamente, insisto, contrasta con las evidencias de la emergencia humanitaria compleja, que son tan abrumadoras, y con las constancias obvias de carencia socioeconómica que se asocian de pobreza. Igual, en términos de pobreza total, hay una reducción de 29 al 17% de los hogares, de acuerdo a esta estimación del INE. Fíjense, aquí realmente hay un proceso que uno puede decir que es un proceso de deformación muy severo del sentido mismo de la planificación, porque se plantea, por ejemplo, este es el enfoque básico que se plantea en un documento fundamental del Ministerio de Planificación, que se llama Venezuela en Cifras, y que define la pobreza fundamentalmente ceñida a las necesidades básicas insatisfechas. Y dice que la pobreza se mide por distintos métodos, ¿okay? Aquí lo plantea, y como se mide por distintos métodos, pareciera que cualquiera de los métodos más o menos acostumbrados es válido, ¿no? Es decir, fíjense, durante un largo trecho, digamos, en general, durante las gestiones de Chávez, siempre se manejó la idea de pobreza combinando las líneas de ingreso, la línea de pobreza, la pobreza monetaria, que tendía a ser la referencia prioritaria, con otras referencias complementarias como las NBI. Solo desde 2015, como les comentaba, se anula la idea de pobreza monetaria y se entra entonces a una referencia dedicada exclusivamente a las necesidades básicas e insatisfechas. Pero una de las cosas que son una visión muy politiquera, muy propagandística, de intentar manejar estas definiciones sobre la pobreza, es decir, que en el marco del Plan de la Patria 2025 se prevé llegar a pobreza cero, adelantándonos. Es decir, Venezuela va a ser una vanguardia de la humanidad porque va a vencer la meta de las Naciones, o va a cumplir la meta de las Naciones Unidas de lograr la miseria cero en cada país en el 2030.
nosotros nos vamos a adelantar a eso en el 2025, supuestamente del 4% vamos a poner. Miren, primero que nada, la meta de pobreza extrema que define los objetivos de desarrollo sostenible explícitamente, y no debe ser por casualidad, plantea que esa es una meta definida en función de 1,9 dólares diarios de paridad de poder adquisitivo. Entonces, esos son 57 dólares al mes. Y eso está definido en términos de pobreza monetaria. La pobreza en general se deja abierta para las definiciones nacionales, pero allí, justamente para evitar este tipo de manipulaciones, se acota un concepto que tiende a ser más fácil de universalizar y de comparar internacionalmente. Y fíjense, en definitiva, cuando uno ve en un enfoque histórico más amplio, ¿qué es lo que ocurre cuando uno considera las necesidades básicas insatisfechas o los hogares en pobreza y pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas como porcentaje del total de hogares entre 1981 y 2019? La fuente aquí se me olvidó ponerla, pero son básicamente los censos y la última es la encuesta de hogares por muestreo, porque falta el censo que está pendiente. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y esto es una prueba, a mí me parece que es muy contundente, de la debilidad de las necesidades básicas insatisfechas para dar cuenta de la magnitud que se le pueda atribuir a la pobreza como conjunto en un país. Caramba, los años 80 son la década perdida en América Latina. Son evidentemente, y ningún análisis parece haber dicho lo contrario, un periodo muy crítico en el caso venezolano. Nadie ha contradicho de una manera abierta que la pobreza haya crecido y que las carencias socioeconómicas hayan crecido significativamente en esa década. Y sin embargo, aquí hay un proceso de descenso entre 1981 y 1990, tanto de la pobreza total como de la pobreza extrema. Ese descenso se produce también pese a que estamos en el marco de la década de los 90, que como veíamos y como se denunciaba por parte de muchos de los dirigentes que han integrado, por ejemplo, entre otros, al chavismo, que denunciaban los problemas que existían en materia de pobreza en los años 80 y en los años 90. Entonces, aquí hay una visión que nos produce una tendencia a un descenso continuo de las necesidades, entre otras cosas porque quizá no tiene la capacidad, sobre todo con los indicadores tradicionales, que hay que advertir. Esos indicadores de los 80 son los indicadores que sigue usando el gobierno venezolano, aunque muchos de ellos están obviamente desactualizados. Y hay un proceso entonces de descenso de esperable de estas necesidades básicas insatisfechas. Y ojo, es posible que esto sirva para identificar unas carencias que no dejan de ser importantes, si hay acueductos, tal, si hay niños de 7 a 12 años que no estén en la escuela, pero que han sufrido un proceso de deterioro en su capacidad de representar lo que la pobreza significa en nuestros países. Bueno, entonces, en materia multivariante, después de las necesidades básicas insatisfechas, se ha empezado a explorar los hogares en pobreza multidimensional. Como les decía, aquí fundamentalmente se cuenta con las exploraciones que ha hecho Len Covey, muy apegado a la propuesta de CEPAL y del tipo de cálculo que ha promovido la CEPAL. A mí me parece que es una muy buena opción que se ha planteado Len Covey. Y tenemos entonces que desde esta perspectiva hay un proceso de crecimiento de los hogares en pobreza multidimensional que de 39% en el 2014 han subido alrededor de un 65% para 2019-2021. ¿Ok? Y fíjense, no puedo detenerme mayormente por el tiempo previsto en este asunto,
Pero podemos simplemente destacar que hay entre los contrastes de lo que involucra la pobreza multidimensional, vemos que aborda 5 dimensiones básicas: educación, vivienda, servicios básicos, trabajo y protección social. Y la innovación más importante de la visión que plantea CEPAL y que plantea y que asume también la ENCOVI, es incorporar el ingreso como parte de las variables a ser ponderadas en lo que se llama, o lo que es un índice de pobreza multidimensional. Un índice que plantea un determinado límite de los pesos que se otorgan a cada una de estas dimensiones. No hay ninguna dimensión que tenga un predominio significativo sobre otras, tienden a una distribución bastante equitativa, y la idea de esto es que no pueda definirse ningún hogar como pobre porque exista solo una dimensión en la que existan solo una dimensión en la que existan condiciones de pobreza. ¿Okay? Siempre en esta visión, la idea es que deben combinarse indicadores de distinto tipo para producir los niveles de pobreza que se calculan. Bueno, aquí hay un proceso muy interesante de debate, de reflexión, de búsqueda, pero hay que decir también, por supuesto, hay un encantamiento con la idea de que por fin parece encaminarse una definición que corresponda con la idea compleja de pobreza, que permita agregar nuevas visiones y nuevas dimensiones a una definición de pobreza que sea más completa, más satisfactoria que la sola visión del ingreso. Pero sin embargo, fíjense, los debates a este respecto en América Latina son fundamentales. María Emma Santos hace un balance de cuáles son, qué ha ocurrido en el 2019, y es una de las principales expertas en materia de pobreza multidimensional. María Emma Santos hace un balance de qué ha ocurrido con los índices de pobreza multidimensional en el mundo. Entonces, ella dice, en el mundo hay 14 países que han oficializado un índice de pobreza multidimensional. Entonces, de esos 14 países, 10 países son latinoamericanos. Pero de los 10 países latinoamericanos, hay 6 solamente que están produciendo regularmente información para alimentar ese índice de pobreza multidimensional. Y luego, cuando empezamos a ver, fíjense, solo México incorpora, por ejemplo, la variable de ingreso en la definición de pobreza multidimensional. Es decir, la visión de CEPAL no está siendo compartida por casi ningún país de América Latina. Y entonces eso plantea unos serios problemas y debates sobre lo que implica esta visión, que es, digamos, una gran promesa, pero que está en proceso de consolidación. Bueno, poco entonces, ya para establecer algunas ideas básicas de cierre, como veníamos diciendo, hay varios métodos que se han ensayado para medir la pobreza, pero para el análisis de la pobreza en el siglo XX, en el siglo XXI, el método, y en Venezuela en particular, el método de pobreza de ingreso brinda aportes fundamentales. Conviene que pueda ser complementado por exploraciones como la de pobreza multidimensional, que está aún en una fase preliminar de consolidación a nivel internacional y nacional. Esta es la acertada combinación que, a mi parecer, de línea de pobreza e índice de pobreza multidimensional ha ensayado ENCOVI
como su énfasis fundamental en estos años. Por otro lado, no es muy útil el método de necesidades básicas insatisfechas para caracterizar a la pobreza como conjunto. En materia multivariante, las perspectivas de cálculo del índice de pobreza multidimensional son mucho más variadas y prometedoras, aunque no carecen de riesgos. Luego, hay algunos análisis que enfatizan en que se estarían produciendo actualmente mejoras socioeconómicas en este año y que avisoran otras mejoras para el año venidero. Esperemos que así sea, pero es muy importante no perder de vista el marco en el que nos estamos manejando. Un marco de empobrecimiento masivo y de emergencia humanitaria compleja en el que algunas mejoras puntuales no pueden ser sobrevaloradas. Este marco puede considerarse como un marco de palabras mayores. No hay que caer en la trampa de los detalles al abordar estos temas. En definitiva, no hay perspectivas fáciles. Hemos vivido la peor reversión socioeconómica de nuestro país, al menos desde inicios del siglo XX. Muchos indicadores prioritarios han retrocedido a valores de hace décadas, en ocasiones de hace más de medio siglo. El Producto Interno Bruto real por habitante, la razón de mortalidad materna, y además venimos de una añeja crisis del modelo de desarrollo que hay que afrontar para poder abrir un futuro con un desarrollo efectivo. Urge en ese marco, en este difícil marco, que haya acuerdos bajo supervisión internacional que atiendan la gravísima situación humanitaria de nuestra población. Los avances que se vayan dando en campos como ese son un alimento para la necesaria esperanza que tanto puede nutrir el futuro de nuestro país. Bueno, muchas gracias por su atención. El trabajo de Carlos a mí me parece un trabajo muy importante. Por una parte, esta presentación que él acaba de hacer sobre la discusión de los métodos de medición de pobreza es una de las partes del trabajo que estamos presentando, pero hay más. Por supuesto, Carlos tuvo que escoger a qué dedicar sus minutos y no presentó todo lo que está en su investigación. Entonces, me voy a centrar un poco en hablar esto de la discusión sobre los métodos de medición de pobreza, porque hay como dos niveles o dos posibles discusiones en torno a los métodos de medición de pobreza. Una es la discusión técnica, y muchas de esas cosas han estado aquí en el chat, en comentarios y preguntas, sobre la validez del método, es decir, cuente cuántos niños estudian y si hay o no tuberías en una casa, eso es pobreza. O sea, esas son las preocupaciones sobre la validez de cada método, que tanto estamos obteniendo con ese cálculo, es una representación de la pobreza o no lo es. Luego tenemos la discusión sobre la sensibilidad del indicador, o sea, qué tan útil puede ser un indicador que a lo mejor varíe poco en el tiempo. Y, por ejemplo, uno de los temas con la discusión sobre el método de necesidades básicas es todo eso. O sea, si hay, por ejemplo, una crisis económica, en el método de necesidades básicas uno no observa que eso tenga ninguna repercusión sobre ese índice. Entonces nos preguntamos, el interés de esa medición es orientar, por ejemplo, los recursos de políticas públicas. ¿Tiene sentido un indicador o es útil un indicador que no nos muestra dónde se agravan las circunstancias, las condiciones de vida de la población y dónde no y cuándo, etcétera? Esas preocupaciones desde el punto de vista técnico. Luego tenemos las limitaciones de los métodos, que cada uno tiene sus limitaciones, como bien lo mencionó Carlos, ¿no? Entonces, otra de las preocupaciones principales con respecto a las técnicas y métodos de medición de pobreza es la definición de los umbrales. ¿Por qué cuando, por ejemplo, en el método de necesidades básicas hablamos de insatisfacción de las necesidades de educación, hablamos solo de los niños de 7 a 12 años y no de todos los menores de edad, que también está ahí mencionado en el chat, cuando en nuestra legislación debería ser obligatoria
pública, gratuita, toda la educación hasta completar la educación media. ¿Por qué? Entonces nada más nos interesa la educación de los menores de 12 años. Entonces ciertamente ahí nos podríamos plantear el problema de qué es lo que ponemos como umbral para decir que un hogar tiene o no una necesidad básica satisfecha, o es pobre o no pobre, y hasta qué punto esos umbrales son una arbitrariedad del investigador o del Estado o de quien sea quien esté midiendo, y cómo podríamos trabajar hacia unos umbrales de medición que, además de que reflejen aquello que queremos medir, no sea considerado una medición arbitraria. Entonces sobre esto voy a elaborar después un poco más. Después está el tema de la discusión política sobre los métodos de medición de la pobreza, y eso también ha hecho mención Carlos en su presentación, en cómo en una época se presentaban los distintos métodos, ¿no? Digamos, en las estadísticas oficiales, y llegado el momento de crisis económica y de situación grave humanitaria que ha experimentado el país en los últimos al menos 5 años o 6 años, hay unos métodos que se dejan de presentar y otros que se siguen presentando. Entonces allí hay un claro uso político de los indicadores y de los métodos, y ciertamente eso ha estado presente en el debate público, donde ha habido una importante discusión de si la pobreza está o no bajando, si la pobreza sube o no sube, si somos muchos los pobres o no somos, etc. O sea, hay una discusión importante que tiene que ver con la política y que tiene que ver con tratar de demostrar o de ocultar las responsabilidades del Estado en esta situación social que estamos viviendo. Entonces, esa discusión política tiene que ver con cómo definimos la pobreza y para qué nos interesa el indicador. Entonces, si el indicador lo que nos interesa es para mostrar un gobierno exitoso o fracasado, sea cual sea el interés, bueno, son unos métodos los que nos interesa mostrar o no mostrar. Pero si lo que queremos es poder hacer una medición que sea válida, confiable, etcétera, pues entonces la discusión tiene que estar centrada en la definición de la pobreza. Carlos presentó una definición, digamos, muy general, bastante consensual, etcétera, pero para llegar a umbrales y a definiciones de pobreza que sean aceptadas por todos, que no puedan ser debatidas por motivos políticos, hace falta un trabajo que han hecho otros países, por ejemplo México, de crear comisiones amplias con participación de muchos actores sociales, con los centros nacionales de estadística, los grupos políticos, para definir cuáles son o deberían ser esos umbrales y esos criterios para definir la pobreza. Porque entonces ahí, en medio de esa medición consensuada, acordada, nos pondríamos de acuerdo qué es lo que aspiramos como condiciones mínimas de vida aceptables para un venezolano y cómo vamos a medir esas condiciones, y por lo tanto ver cómo avanzamos o retrocedemos hacia eso que aspiramos. Entonces a mí me parece importante aquí rescatar la propuesta de medición multidimensional de la pobreza que hacen Alkira y Foster desde la Universidad de Oxford, donde justamente ellos no proponen un estándar internacional de que en todos los países midamos pobreza con un mismo tipo de indicador ponderado de una misma manera, sino que muy por el contrario, ellos lo que proponen es que en cada país, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a las metas que se quieren lograr, se hace una definición que incluye todos esos aspectos. Y creo que eso es algo que Venezuela no solo no ha hecho, sino que es difícil que haga por el contexto de conflictividad política que tenemos. Entonces, allí hay un tema importante en cómo la pobreza la podemos entender como una violación sistemática de derechos humanos, de una exclusión, como mencionó Marino al principio. Y entonces, bueno, yo creo que el esfuerzo debería estar en tratar de ver lo que está establecido en nuestras leyes. Por ejemplo, lo que es un derecho en materia educativa, en materia de alimentación, en materia de salud, etcétera, y cómo
traducimos eso en indicadores que podamos estar todos de acuerdo. Y bueno, hay una parte de la presentación o de la investigación que Carlos no hizo, que tiene que ver con las causas, ¿no? de esta situación de pobreza que acaba de describir con los indicadores. Y allí a mí me parecía muy importante una dimensión que él elabora en el trabajo, que él lo define como el desmantelamiento del Estado social en Venezuela. Y a mí esto me parece una discusión vital, incluso más importante que discutir cuántos es que son los pobres, porque al final, o sea, esa es una discusión técnica, vuelvo a esto, si son 90%, 85% o 92%, no cambia sustancialmente el problema. El problema sustancial es cómo el Estado ha abandonado sus obligaciones en materia de salud, de educación, de alimentación, incluso la obligación de proteger contra el hambre, que no ha atendido suficientemente con los programas que existen, la obligación de garantizar derecho al trabajo, trabajos dignos, ingresos dignos para las personas. O sea, eso es una realidad. El Estado se ha retirado en sus obligaciones en materia de derechos sociales. Y a mí esa perspectiva que añadió, o sea, que incluye Carlos en su investigación, me parece muy relevante y me parece que es justo sobre eso, sobre lo que deberíamos estar discutiendo. Bueno, yo no preparé un comentario muy largo, yo quería como resaltar los temas importantes del trabajo de Carlos, que me parece muy importante esa sistematización que hace las distintas fuentes, los distintos métodos, sus ventajas, sus desventajas, cómo hay unas tendencias semejantes independientemente de la fuente que se utilice con respecto a la situación social de los últimos años. Y sobre todo el trabajo que hace sobre las causas de la situación social del país en los últimos años. Y yo creo que como más importante es abrir el espacio para el debate de todos los presentes. Y bueno, voy a, ¿cuál sería la posibilidad, lo acabo de ver ahí en un comentario, de retomar unas mediciones que puedan ser acordadas, consensuales en el país cuando tenemos un sistema estadístico nacional destruido, cuando el INE no existe? Yo a veces me pregunto, es que las cosas no se publican, y eso creo que es la hipótesis optimista, es decir, el gobierno tiene unos datos que no difunde, pero la hipótesis pesimista, que a lo mejor es la realidad, es que esos datos ya no se producen. Y en ese caso, digamos que la labor a futuro de los investigadores sociales de este país es tremenda, porque es volver a construir esa mirada pública sobre la situación social del país que hemos perdido por completo en al menos los últimos 5, 8 años. Y bueno, yo con estas palabras muy breves, le devolvería la palabra a nuestra moderadora para que entonces le demos el espacio a nuestros asistentes para hacer sus preguntas. Gracias. Bueno, creo que hay más preguntas y algunos comentarios en el chat de Rodolfo Magallanes. Saludos a todos y de nuevo felicitaciones al CENDES, mi muy querida casa de estudio. Interesante ponencia. Me gustaría realizar la siguiente pregunta. ¿Qué impacto han tenido las medidas coercitivas, ilegales y unilaterales, disculpen el ruido interno, las sanciones, en el crecimiento de la pobreza o su empeoramiento? Hay un intento de medir el impacto de este factor. Si no se ha hecho, ¿podría compartir las razones para omitir este factor? Gracias. Bueno, fíjate, yo creo que ahí hay un detalle que es fundamental, por lo menos en las estimaciones que hacen COVID. Por ejemplo, vi que Rodolfo, el Alto Pana, Rodolfo, plantea un problema también de empalme entre en COVID y los datos de INE, cosa que no está planteada, que no intenté plantearme a ese nivel, porque eso tendría unos requerimientos de información de los que no dispongo. El problema está en que en ausencia de datos del INE, uno tiene que intentar moverse con un grupo de datos que efectivamente pueden tener diferencias en distinto grado en cuanto a cómo se
contabiliza, si es que no había prendido el video, en cuanto a cómo se contabiliza la población que está, cómo se contabilizan las canastas, cuáles son las formas de imputación de las no respuestas en cada caso, etc. Pero fíjense, la tradición, la trayectoria que hubo entre el equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica y el INE indicaban unas propensiones a tener un comportamiento bastante parecido. Claro está, el instituto trabajaba con la base de datos de la encuesta de hogares por muestreo para sus estimaciones y había unas diferencias de procesamiento metodológico que explicaban unas diferencias normalmente pequeñas en la estimación de pobreza. Sin embargo, como se sabe, desde el 2011 dejaron de distribuirse las bases de datos a algunos de los centros de investigación a los que se suministraba un poco, además como uno de los factores de control de calidad en materia de manejo de la información. Entonces, digamos, aquí hay un problema importante que se plantea porque efectivamente la comparación no puede ser establecida de manera totalmente estricta, pero una de las carencias fundamentales es la carencia de continuidad en el suministro de cifras oficiales y que le den, y que además le den continuidad a lo que era una práctica que, por ejemplo, durante las gestiones de Chávez, la línea de pobreza se utilizaba generalmente como el criterio predominante en las definiciones. Ante la ausencia de esa información, el ENCOVI ha cobrado una preeminencia y una relevancia fundamental. Y en cuanto a las sanciones, yo creo que es muy claro que las sanciones han venido, especialmente para ser más concreto, las sanciones norteamericanas, las sanciones del señor Trump a partir de agosto del 2017 y que han tenido efectos fundamentalmente desde el 2018 y el 2019, han venido a dificultar la búsqueda de alternativas que puedan contribuir a que disminuyan los niveles de pobreza y a que puedan afrontar los problemas de emergencia humanitaria que sufre el país. Pero ojo, creo que también resulta bastante claro en el conjunto de apreciaciones que se pueden ir planteando que ya en 2015-2016 no creo que las sanciones personales, que más allá del debate de si son o no legales y pertinentes o si hay discusiones si el sistema jurídico venezolano procesa efectivamente las violaciones de derechos humanos, etcétera, y una discusión sobre el concepto de soberanía. Eso es, digamos, otra dimensión del debate, pero las sanciones personales no tienen efectos económicos sustanciales y ya para 2017 había un proceso de crecimiento del empobrecimiento y una masificación del empobrecimiento, de nuevo, de acuerdo a las estimaciones fundamentales con las que contamos, que son las de ENCOVI. Yo ahí rescataría un poco lo que dice Lisette, es posible 84, 85, 80, 79. No, es decir, no es que eso sea irrelevante, pero en todo caso hay un proceso de masificación que además se pone en evidencia. Es decir, los problemas de deterioro nutricional de la población se ponen en evidencia antes del efecto de las sanciones. Los procesos de migración forzosa de nuestra población empiezan a generarse por lo menos desde el año 2015. Es decir, hay indicios relevantes del proceso de empeoramiento de las condiciones de vida de la población antes de que las sanciones relevantes pudiesen tener efecto. Entonces, efectivamente, empeoran y dificultan la posibilidad de afrontarlas, pero en todo caso no pueden considerarse la causa de los problemas que tiene el país. Ahí es muy claro el gravísimo peso que tiene una pésima gestión en materia económica y fiscal
en el rumbo del proceso de deterioro socioeconómico que ha sufrido el país. Bueno, esa es mi impresión, claro. Ok, la siguiente pregunta y comentario de Luis Fernández, José Luis Fernández Shaw. Él llama, perdón, este no es un anterior. Ajá. ¿Nos podrían hablar un poco de la factibilidad de medir por pobreza por el método de la línea de ingresos en condiciones de hiperinflación? ¿Hay algún precedente en el mundo donde el método se use en estos contextos? Y agrega un comentario. La propia experiencia venezolana, al final de los años 80, con niveles de inflación mucho menores que los de ahora, llevó a la reformulación total de la canasta y a la elaboración de métodos de comparabilidad con las cuentas nacionales del Banco Central de Venezuela, a fin de no terminar con una imagen deformada del fenómeno por las condiciones de inflación. Bueno, fíjate, yo creo que lo que plantea José Luis es un problema muy relevante y además han habido abordajes y algunas otras preguntas que por lo que he podido ver también plantean el problema de cuál es el grado de certidumbre que puede establecerse en las estimaciones de pobreza en el contexto actual. De hecho, fíjense, ahí uno de los varios problemas está en cómo procesar el volumen de información, no solo por vía de la actualización de los datos por efecto de hiperinflación, cosa que imagino que que Gerardo Correa y otros amigos estadísticos expertos intentarán ver cómo manejar en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, ver cómo se puede manejar el proceso de actualización de los datos en función de los efectos hiperinflacionarios. Pero además, las fuentes de ingreso han cambiado de una manera significativa. Siempre ha existido problemas para, digamos, la apreciación y la estimación del ingreso en condiciones menos volátiles que las que estamos sufriendo en los últimos años. Entonces, bueno, el papel de las remesas, el papel de las bonificaciones, etcétera. Es decir, hay una variedad de elementos que hacen mucho más... Bueno, además, el hecho de que una proporción importante de la población comparte distintos trabajos y por lo tanto intenta generar ingresos que son difíciles de cuantificar para la propia población. Es decir, hay una variedad de elementos que efectivamente pueden plantear dificultades. Yo ahí creo que es muy relevante el criterio que se tenga de la calidad de los equipos técnicos que afrontan el problema de estos cálculos. Y de nuevo, me parece que una de las fuentes que contribuiría inmensamente a poder enriquecer con bases ciertas estos contrastes sería que los entes encargados, especialmente el sistema estadístico nacional que se había intentado estructurar en el país y en particular el INE, produzcan unas estimaciones de pobreza que permitan poder tener una apreciación distinta, de ser el caso. Lisette, me parece que es importante de repente que tú puedas complementar esto, pues, ¿no? Muy relevante, porque efectivamente el dinero ya no vale lo mismo. O sea, en términos de transacción, de ahorro, de todo. O sea, el dinero, incluso los bolívares, han perdido como parte importante de su función en la economía actual. Pero a mí me parece súper importante, aceptando eso, reforzar el problema de la responsabilidad del Estado en que no tengamos esos datos. O sea, no tenemos las cuentas nacionales, no tenemos casi nunca cálculos oficiales de la inflación. El INE dejó de publicar el monto de la canasta de consumo de alimentos
ese ejemplo que tú mencionas, José Luis, sobre lo que pasó en los años 80, eso requeriría del Estado venezolano volviendo a reunir, por ejemplo, a los nutricionistas y a los expertos para repensar la canasta de consumo de alimentos. O sea, en este cambio económico tan tremendo, pues la gente no está comiendo lo mismo. Y la lógica de ese cálculo de la canasta de consumo de alimentos no es calcular el consumo mínimo de calorías en abstracto, sino de acuerdo a los alimentos disponibles, a lo que la gente está acostumbrada a comer, etcétera. Entonces necesitamos efectivamente una actualización de la canasta, no solo de acuerdo a los precios, sino a los cambios demográficos en el país, que el hogar promedio es el mismo hogar promedio de los años 80, y además lo que la gente probablemente está comiendo es distinto, lo que hay disponible en los mercados es otra cosa, pero otra vez es responsabilidad, me parece a mí, del INE, del Banco Central, del Instituto Nacional de Nutrición, que actualizar nuestros marcos que podamos usar para comparar y para medir. O sea, eso no lo puede hacer local, no lo puede hacerlo CB, no tiene las capacidades de hacerlo y además no tendría tampoco la autoridad, ¿no? Entonces creo que siendo que esa pregunta es importante, el sector público tampoco ha hecho nada como para actualizar nuestras cuentas o el IPC actualizarlo, o sea, tantas cosas que necesitamos en nuestras cuentas nacionales para que los datos sigan siendo comparables en medio de este contexto hiperinflacionario. Me parece que eso es importante rescatar. Gracias. Seguimos entonces con otra pregunta y comentario de José Luis Fernández Show. Él comenta, el llamado coeficiente de Ángel, que deriva de las encuestas de presupuestos familiares y que termina normando que la canasta normativa sea el doble que la alimentaria en América Latina, deja por fuera el gran aporte que la vivienda propia realiza al bienestar de las familias. Por ello, la CEPAL en la utilización del método de línea imputa un valor monetario a la vivienda propia, dada por la CEPAL. En este contexto de expansión masiva de viviendas construidas por el sector público, podría tener consecuencias importantes en la medición, de acuerdo a él. Y agrega, y si partimos de la real utilidad, bueno, respondan esto porque creo que, bueno, la agrego toda. Y si partimos de la real utilidad del concepto de pobreza, como es clasificar a la población más vulnerable, detectar sus vulnerabilidades y formular políticas públicas en ese sentido, una medición que termina arrojando que todos somos pobres es de dudosa utilidad para la formulación de política y se pregunta, ¿es verdad que todos, es decir, 95% somos pobres? Bueno, es posible que no, pero sería muy interesante ver cuáles son las estimaciones que permiten contrastar esto. Es decir, y de nuevo, yo creo que Lisette había adelantado algo al respecto, José Luis. La verdad, fíjate, uno puede tener distintos tipos de valoraciones sobre lo que implica la pobreza de ingresos. Y uno puede decir, bueno, tengo la sincera impresión de que la cosa no es 90%, que no es 90%. Pero hay una carencia realmente que es abrumadora y que es bastante perceptible. ¿Cómo calcularla? ¿Qué alternativa puede generarse en caso de que uno tenga dudas, por ejemplo, con las caracterizaciones que plantea el ENCOVI? Bueno, es decir, un factor que es vital es producir una medición alternativa. Sin eso, la verdad es que yo creo que podemos entrar en discusiones que son tremendamente vagas. Es decir, yo no sé si pueda ser significativamente menor. Ciertamente hay dificultades para apreciar algunos de los componentes del ingreso que se están produciendo ahora y que complican, algunas que complican o hacen aún más exigente algunas de las premisas para poder calcular los ingresos regulares que tienen los hogares. Creo que hay diversas dificultades que se plantean. Ahora, de nuevo, en este proceso es muy importante también
la calificación técnica de quienes integran los equipos de estudio. Es decir, no digo que no digo que aquí uno pueda presuponer que lo que haga un buen equipo técnico necesariamente sea perfecto, pero da una cierta las cosas pueden tener grados de certidumbre significativo que marcan por lo menos unas tendencias relevantes, que además, y de nuevo, es muy importante la asociación que se puede ir produciendo entre, por ejemplo, estas estimaciones que se hacen de pobreza con un conjunto de características complementarias, es decir, ¿qué pasa con estas personas que, por ejemplo, se califican como de pobreza extrema y lo que está ocurriendo en materia nutricional en el país? ¿Qué pasa con las personas que están siendo caracterizadas como de pobreza extrema y lo que está ocurriendo con el aparente descenso de la matrícula en educación superior, etcétera? Es decir, ahí hay un conjunto de elementos que pueden contribuir a, digamos, poner a prueba la pertinencia de esas estimaciones a partir un poco de las asociaciones que pueden formularse con otras características socioeconómicas que evidencian carencias en la realidad venezolana actual. No, que quería como añadir algo a lo que acaba de decir Carlos. O sea, efectivamente uno puede pensar que el 95% quizás es demasiado. Yo lo que creo es que hay unos cambios muy importantes de la relación de la población de Venezuela con el empleo, incluso con el Estado y los servicios públicos, que todavía no sabemos cómo describir, cómo medir. Y la gente, o sea, no tenemos una situación donde encontremos muertos por desnutrición en las calles, por decirte algo, para decir que 3 de cada 4 venezolanos no tienen cómo comer, ¿ok? O sea, entonces quizás sí, ciertamente están dando unos valores en esos cálculos de pobreza que no reflejan con exactitud lo que efectivamente está ocurriendo, aunque, vuelvo a lo que dice Carlos, podemos estar de acuerdo en que el país se ha empobrecido y que los niveles de consumo de hoy no son los mismos de hace 10 años, o 15, o 20. Entonces, ahí hay como un reto importante de cómo describir, definir, medir lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana. Que la sociedad venezolana, de alguna manera, está resolviendo, sean las remesas, sean emprendimientos informales, sea el trabajo a distancia con empleadores en otros países, sea lo que fuere. Pero entonces, esa nueva dinámica que está surgiendo y que creo que va a ser un cambio a largo plazo, es decir, aunque, digamos, finalicen las sanciones, haya un acuerdo político, mejoren los servicios públicos, o sea, fíjense todos los supuestos que hay que poner, ¿no? Hay una dinámica social que emergió y que no creo que vaya a desaparecer, incluso en un contexto de cambio político y económico. Y tenemos que aprender a tratar de describir eso y probablemente para entender esa nueva dinámica económica y social que está surgiendo, pobreza no es el mejor concepto. O sea, hay que mirar eso que está ocurriendo con otros ojos que no sabría yo decir cuáles ojos son esos. ¿Ok? Ya, eso era lo que yo quería añadir. Ajá, de Jennifer García. ¿Podría ahondar en la razón por la cual el método de pobreza multidimensional no ha sido asumido o aceptado de manera generalizada? ¿Cuáles son las resistencias a dicho método? Bueno, mira, yo creo que, fíjate, de nuevo, hay un enamoramiento con la idea de la pobreza multidimensional y yo creo que por buenas razones. Es decir, de nuevo, la idea de que la pobreza es un conjunto de carencias de muy diverso tipo ha sido siempre, digamos,
el concepto más compartido. Y el problema está en cómo traducir eso en formas de concepción y también en formas de medición desde el punto de vista que pueda servir de soporte para la definición de políticas públicas, ¿no? Eso son como componentes muy importantes para el abordaje de las definiciones que puedan ser pertinentes. El caso, fíjate que yo creo que José Luis planteaba en alguna de las preguntas y Lisette también comentaba un aspecto que es relevantísimo de por qué hay diferencias y no hay, digamos, una visión muy compartida sobre el método de pobreza multidimensional que pueda ser más indicado. Bueno, porque el problema de la discusión sobre los umbrales es un problema que conduce efectivamente a un debate sobre cuál es el grado de arbitrariedad que puede existir en la definición de cuáles son los componentes, en general del método, de cuáles son los indicadores que lo integran y cuál es la ponderación que se le da a ellos, y en materia del umbral, lo que acostumbran llamar el umbral K, ver cuál es el peso de la ponderación que se le va a asignar a los distintos componentes. Fíjense, uno revisa lo que ocurre en América Latina y hay variaciones que van desde un 20 hasta un 33% del umbral K, sin contar el hecho de que, por ejemplo, en el caso de México, se plantea que los hogares, o sea, se plantea integrar el criterio de ingreso como un criterio que tiene un peso del 50% de la pobreza multidimensional. Es decir, que en este caso es difícil, es extraño que pueda producirse propiamente una multidimensionalidad, porque sin el ingreso es muy difícil que se pueda definir a un hogar como pobre. Hay una gran variedad, fíjense. Cuando uno ve, por ejemplo, en Chile han incluido criterios de participación política en la definición de la pobreza multidimensional. Y habrán algunos que dirán, oye, qué maravilla, qué avanzado, pero hay consenso. Ahí Lisette planteaba la importancia del debate y del diálogo a nivel académico, a nivel de la relación con las instancias estatales que se encargan de procesamiento estadístico, del intercambio de ideas, para explorar cómo abordar definiciones que puedan ser satisfactorias, pero sí de manera más o menos general, hay profundas dudas sobre la posibilidad de generar consensos, informaciones estables, regulares. Una cosa es explorar, digamos, y ensayar e ir ensayando una gran variedad de posibilidades de complementación de la pobreza multidimensional con nuevas y más variables culturales, ambientales, políticas, un poco de todo orden que se pueda ocurrir. Y una cosa es explorar eso desde el punto de vista académico e intentar ir avanzando en criterios que puedan ser consensuales y además que permitan hacer mediciones, digamos, regulares, mediciones confiables, porque ese es un problema que limita mucho la posibilidad de ampliar a una gran variedad de campos la definición de la pobreza multidimensional. Además, la verdad, yo creo que es muy importante también debatir cuáles son los límites de la complejidad a la que conviene llegar. Es decir, la pobreza no es el único concepto que trata sobre los problemas socioeconómicos de la población. Está la discriminación, está la desigualdad. Es decir, hay criterios que está la carencia de derechos, está
la desigualdad ante la ley. Es decir, hay una gran variedad de elementos que pueden incorporarse para combinarse con una definición que pueda ser más o menos extensa de pobreza y que además se pueda traducir en formas de medición adecuada. Y fíjense, yo creo que a veces se puede haber precipitado, el entusiasmo puede haber precipitado la valoración de lo que se ha producido hasta ahora en materia de pobreza multidimensional. Fíjense que yo tengo la impresión de que una parte que si no se integra el ingreso en el cálculo de la pobreza multidimensional, hay una alta probabilidad de que se reproduzcan cálculos con deficiencias parecidas a las que tenían las necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo la desactualización de los indicadores, la dificultad de comparación intertemporal, la permanente duda de si están todos los indicadores adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que aquí hay una prometedora oferta. A mí me gusta mucho como punto de referencia lo que ha planteado la CEPAL. Yo me permito, digamos, tener dudas del extremo pluralismo que plantea Lisette, porque me parece que eso puede limitar gravemente la comparabilidad internacional en materia de estimación de la pobreza multidimensional, y creo que eso es un elemento que tiene una muy alta utilidad desde el punto de vista de los análisis nacionales mismos. Pero además hay un elemento que es muy relevante. Cuando se hacen estos esfuerzos desde el punto de vista de definición de una línea o de una exploración de pobreza multidimensional en el campo particular, en un campo local, es relevante que eso se contraste con las búsquedas, especialmente que puedan tener países similares, es decir, por ejemplo, los países latinoamericanos. Yo creo que ahí un concepto estrecho de soberanía puede no ser un elemento demasiado recomendable para poder generar procesos que tengan una mayor calidad de la capacidad de representación del fenómeno de la pobreza. Margarita Rojas pregunta al profesor Carlos Aponte si puedes profundizar sobre cuál sería el método de medición de la pobreza más indicado para evaluar el alcance de la protección social en Venezuela. Bueno, fíjate, yo creo que ahí la combinación de las estimaciones que se generan por vía de ingreso y las estimaciones que se están explorando por vía del método multidimensional, que integra un componente, uno de los indicadores tiene que ver con protección social, aunque ahí hay toda una polémica por razones que la verdad sería demasiado detallado empezar a adentrar, serían las aproximaciones desde un punto de vista genérico de abordaje de cómo poder apreciar digamos, la relación entre los métodos de cálculo de pobreza y las repercusiones que tenga en materia de protección social. Obviamente que los procesos de deterioro que involucra el crecimiento de la pobreza, sea de ingreso o que se pueda a nivel de dimensional, afectan la capacidad de los sistemas de protección social para poder brindar respuesta desde ese punto de vista, una relación muy estrecha, y por eso hay que como acudir a distintos tipos de recursos para poder intentar establecer la asociación entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, eso sería más o menos como se me ocurre el asunto.
Chévere, gracias. Bueno, aquí le voy a leer 2 comentarios y una pregunta. El primer comentario de Alberto Tobío, profesor de SENDES, que él dice que sinceramente cree que hay mucho menos pobreza a la que dicen algunas investigaciones y considera que al respecto que hay una gran cantidad y variedad de ingresos que no se reportan. El otro comentario es de José Luis Fernández Show, que se pregunta cómo medir de forma multidimensional pobreza con un sistema estadístico nacional destruido. ¿Cómo abrir, tal como propone la profesora Lisset, espacios para la construcción de consensos técnicos que se plantea la profesora? Y el último pregunta y comentario es de Daniel Barraez, que dice, creo que el esfuerzo que hace COVID merece reconocimiento. Sin embargo, no puedo dejar de preguntar, ¿por qué no publica la microdata de la encuesta? Sin publicar la microdata es muy difícil evaluar las fortalezas y debilidades de una encuesta si no se dispone de la microdata. Creo que además, que al no publicar la microdata, pierde una excelente oportunidad de mostrar las bondades de la data abierta. No sé si quieran hacer comentarios sobre estos comentarios. Bueno, con respecto a lo que dice Daniel, me parece que es un comentario muy válido e imagino que hay razones que tienen que ver con el temor a que pueda ser afectado el uso, que puedan haber usos inadecuados de la base pero la verdad es que eso de todas maneras sin duda es una consulta y un planteamiento que es perfectamente válido. Y con respecto a lo que decía José Luis, antes, déjenme rechequearlo. Bueno, yo creo que más o menos lo habíamos abordado. No sé, José Luis, más o menos habíamos abordado el asunto, creo, ¿no? Sí, ya lo habías abordado tú y Lisset de una excelente manera. Chévere, chévere. Entonces, bueno, yo creo que podríamos, digamos, ahí hay un muy interesante debate abierto en distintos campos. Yo creo que, fíjense, la experiencia que había con la distribución de la base de datos del INE, de la encuesta de hogares por muestreo, y su distribución a centros de investigación universitarios, era una experiencia que resultaba valiosa. Y creo que sería muy atractivo que eso pudiese ocurrir también en el caso de los productos que genera, los valiosísimos productos que genera la ENCOVI, valiosísimos productos especialmente ante el desierto de la información oficial y que pudiese haber, como dice Daniel, acceso a la microdata. Imagino que hay distintos tipos de razones que puedan explicarlo, pero yo la verdad no las conozco. Ok. Gracias. Aquí entonces voy a leer algunos comentarios de los participantes. José Luis Fernández Show pide disculpas por tanta intervención. Y dice, el profesor Carlos Aponte hace una importantísima reflexión. Ha cambiado la estructura sociolaboral de la sociedad venezolana con las consecuencias que ello tiene en la estadística. Me parece que eso debe ser con la investigación que lleva a cabo. Por su parte, Elia del Rosario comenta, me parece muy importante todos los esfuerzos realizados por calcular desde una perspectiva multidimensional la pobreza y el incumplimiento del Estado a no suministrar datos sobre su impacto para establecer políticas públicas adecuadas. Y agrega, o pregunta mejor dicho, se pregunta si no hay que incorporar la dimensión de violación sistemática a los derechos humanos, sistemático que hace el Estado, que a su vez pone en evidencia el incumplimiento de acuerdos internacionales de acceso a derechos básicos y protección. Y felicita a los expositores. ¿Quieren hacer algún comentario sobre estas intervenciones? No, yo, en general, me parece muy apropiado lo que dice Elia y varios de los comentarios. Yo creo que aquí, digamos, hay un campo abierto para distintos tipos de consideraciones y esto es, digamos, un terreno en el que hay una necesaria
pluralidad de visiones y es muy importante poder generar encuentros, coincidencias y también poder aclarar posibles diferencias para ver si se mejoran las apreciaciones que se vayan adelantando. Pues, ¿no? Okay. Entonces, bueno, chévere. Okay. A continuación tenemos unos comentarios y preguntas del doctor Walter Werner Corrales, disculpen. Con mucho respeto hacia los especialistas en el tema de pobreza, me atrevo a hacer algunos comentarios. Para hacer políticas públicas de asistencia a los sujetos en pobreza, es útil una fotografía instantánea de lo que es la pobreza multidimensional. Pero para hacer políticas para reducir la pobreza, es decir, para elevar las capacidades de los sujetos, es indispensable tener series temporales que permitan asociar, correlacionar con otras variables. Agrega después. De hecho, tener series semestrales de pobreza de ingresos, desempleo abierto, empleo informal e inflación 1967-1916 permite hacer regresiones múltiples entre esas variables y estimar umbrales en ellas para reducir la pobreza. Y más importante que eso, tener las series de BA por grado de instrucción y las anteriores permite afianzar la validez de las hipótesis de que la vía de mayor eficacia para reducir la pobreza es la creación de capacidades. ¿Algún comentario a estas sugerencias? Me parece una excelente reflexión la que plantea Werner, cuya exposición de paso en estos días fue muy provechosa y que creo que se encadena bastante con la preocupación por generar un nuevo estilo de desarrollo que afronte un problema de pobreza que no es un problema de los últimos años, sino que es un problema que, como él destacaba en su presentación, ya tiene cerca de medio siglo en nuestro país. Ok. Bueno, una última pregunta de corte más bien teórico que hace Rodolfo Magallanes es, ¿qué distingue la metodología entre variables coyunturales y estructurales? Bueno, ahí hay una discusión sobre los términos, es decir, porque depende de cuál sea la visión que tú tengas de cómo definir las estructuras. Por ejemplo, es muy frecuente que se diga que las NBI son variables que contemplan, que son variables que atienden a la estructura de la situación de pobreza. Y esto es una visión que puede ser simplemente limitada, es justamente replantea el problema, es el campo y cuál es la variedad de condiciones que puedan ser considerados como parte de las condiciones estructurales que sufre, que condicionan el fenómeno de la pobreza en el país. La idea de la pobreza coyuntural, por supuesto, está muy relacionada con la vinculación de las crisis económicas con el comportamiento que caracteriza la pobreza de ingresos. Pero habría que decir, por ejemplo, que el problema del ingreso desde el punto de vista de la definición de la estructura como una característica persistente y continuada, el problema de la pobreza en el país no es un problema, y el problema de la pobreza de ingresos en el país no es un problema que sea solo coyuntural. Es decir, hay grupos entre los cuales se produce y reproduce la pobreza de manera intergeneracional. Y por lo tanto uno podría decir, hay un tipo de abordaje de realización, de cumplimiento de la pobreza de ingresos que puede considerarse como un componente estructural desde el punto de vista de su perdurabilidad. Entonces, digamos, hay ahí un debate sobre los términos. A veces cuando se reduce la idea de que la pobreza coyuntural es la pobreza relacionada con eso, se omite que hay pobreza de ingreso de largo plazo, persistente, y que podría ser concebida
también como parte de las estructuras. Y luego hay entonces la variedad de componentes que podrían considerarse como los fundamentales, aquellos que son los condicionantes básicos, que es lo que típicamente se podría llamar estructura y que remite un poco a toda la discusión que hemos estado teniendo hoy. Ok. Bueno, no hay más preguntas. Por lo pronto hay varios mensajes de felicitaciones a la presentación y bueno, y el deseo que los resultados de esta investigación puedan servir de herramienta para el diseño de políticas públicas. No sé si Carlos Aponte o Lisette González quieran hacer alguna, o Carlos Walter y Marino Alvarado, ¿no? Si no, damos cierre a la actividad. Como unas últimas cositas, me parece muy importante la intervención del profesor Bernal Corrales, porque creo que incluso por la misma politización del concepto pobreza y de los métodos, entonces pensamos que la situación social se resume en pobreza que sube o que baja, y ya, ¿no? Como que no hay más nada que saber o que medir, y que con saber la pobreza cuánto dio, ya yo sé si el país está mejor o está peor. Y no es verdad, eso no es verdad. Yo creo que en el marco de las políticas públicas, el cálculo de la pobreza es importante, sobre todo cuando la plata es poca, como ahora y como va a seguir siendo probablemente en el futuro cercano, y donde tú tienes que escoger a quién le vas a dar un subsidio, una beca, un programa alimentario escolar, lo que fuera. Y entonces, bueno, el indicador de pobreza te permite decir, bueno, lo voy a concentrar en estas zonas, en estos barrios, en esta tal, que es la gente que está en peor situación socioeconómica. Pero que la pobreza baje, por ejemplo, no es un indicador de que un país está bien, ¿no? Porque puede bajar y ser siempre 10%, y tú dices, bueno, 10% es maravilloso en comparación con 95%. Pero si ese 10%, como decía Carlos, es siempre la misma gente, generación tras generación, ese 10% es una tragedia, porque tienes 10% de la población permanentemente excluida de la vida económica y social del país. Entonces yo creo que la pobreza es un indicador útil, pero no es la panacea, ni siquiera aunque pudiéramos llegar a unos consensos sobre cómo medirla y mejorar la canasta y ajustar las mediciones de pobreza por la nueva composición de los venezolanos, e incluir los otros ingresos como las remesas, etc. No es la panacea, hace falta más información sobre la situación social del país, y en ese sentido el tema de los derechos humanos que se mencionó es importantísimo. O sea, el no acceso a la escuela es un problema gravísimo que se parece estarse agravando, sobre todo con la pandemia. Perdonen el ruido de fondo, pero hay unas obras aquí en una casa vecina. Y entonces, bueno, yo quisiera como hablar de eso. O sea, cuando se habla de situación social y eso es noticia, lo que es noticia es un número, un porcentaje de pobreza, pero eso no es suficiente y quizás ni siquiera sería lo más relevante hoy para hablar de los problemas sociales del país. Tendríamos que hablar de los indicadores de hambre, de desnutrición de niños, de la mortalidad materna, como lo trabaja Carlos en esta investigación, de la precariedad laboral, la gente que no puede trabajar o que no encuentra dónde trabajar, está desalentada. O sea, la situación del país es mucho más compleja y es imposible reducir eso a un número. Eso era lo que yo quería mencionar para cerrar. Gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar de agradecerle a Lisette sus excelentes comentarios, como siempre, muy pertinentes y muy valiosos. Y fíjese, Marino Alvarado está informando que ya en la investigación, la publicación puede ser consultada en la página de Provea. Imagino que pronto va a ser también incluida en la página del CENDES, en las publicaciones del CENDES. Y bueno, espero que, oye, el riquísimo intercambio que hemos tenido. Agradezco mucho todas las intervenciones, la participación, ver a queridos amigos aquí reunidos. Bueno, espero que el rico intercambio que hemos tenido pueda fructificar en futuros encuentros, y que si
les provoca, puedan disfrutar de la publicación, que espero que les resulte grata. Bueno, amigos, ¿verdad? Carlos, disculpa, hay una pregunta de última hora que apareció después que no teníamos más, que hace Consuelo Iranzo, que ella te plantea directamente. Si puedes dar una opinión sobre los comentarios que hizo Alberto Tobío en relación al peso del trabajo informal. Dice, está la idea de que el trabajo informal paralelo está sirviendo para mejorar la situación de pobreza. ¿Se puede saber qué hay de cierto en esta creencia? Es su pregunta. Bueno, todo indica que en efecto, es decir, ahí, y justamente ese es un problema, uno de los varios problemas que tiene, hasta donde uno puede suponer la estimación adecuada de los ingresos de la población. Es decir, hay unas personas que tienen formalmente entre comillas, por ejemplo, en el sector público, es decir, que se supone que es un sector tradicionalmente clasificado como formal. Bueno, las personas tienen un ingreso absolutamente mínimo y nada que ver con salario mínimo, una remuneración muy limitada y que normalmente tiende a tener como respuesta la búsqueda de ingresos complementarios, y eso es algo generalizado. Las enfermeras trabajan cuidando personas mayores, los profesores universitarios distintos tipos de proyectos fuera del campo académico e investigativo, otros dando clases en horas extras, las personas intentando buscar distintas fuentes de ingreso para poder generar un ingreso básico. Y eso es algo realmente que todo indica, y la INCOBI brinda algunas aproximaciones a esa realidad, y que además complicaciones para la estimación del ingreso. Como ustedes saben, cuando se hacen las encuestas, normalmente hay un informante, y pensar que un informante de un hogar, por ejemplo, de 4 o 5 integrantes, pueda tener una información adecuada de cuáles son las fuentes de ingreso de los jóvenes de la casa, y poder saber qué ingresos complementarios puedan estarse generando por parte de algunos de los integrantes, es realmente un problema que plantea limitaciones de información importantes. Entonces, bueno, digamos, ahí hay un tema relevante, y efectivamente todo indica que hay una multiplicación de trabajo en el caso de una parte significativa de la población venezolana.